En 1872 nace en Tixtla, actual estado de Guerrero, Vicente Guerrero Saldaña, afrodescendiente de oficio arriero. Aunque no se tiene abundante información de sus primeros años, se sabe que siempre fue afín a los ideales liberales y pronto tomó conciencia de los conflictos y desventajas relacionados a la raza. Militancia insurgente. Aunque parezca extraño, se ha debatido el momento exacto en el que Vicente Guerrero entró activamente al combate con los insurgentes, ya que es considerado el último gran insurgente que quedaba en pie para el momento del famoso Abrazo de Acatempan, que, entre muchas otras cosas, significaba principalmente el final de la guerra fratricida en aquella Nueva España, y su sola figura legitimaba la voluntad insurgente en aquel pacto. Lucas Alamán, por ejemplo, mencionaba que él pudo ingresar a la lucha en algún momento de mayo de 1811. Algunos otros lo hacen partícipe desde 1810 y otros en 1812. Bustamante, por su parte, habla de Guerrero desde la mitad de 1811 en el marco de los avances ordenados a Galeana por Morelos. Pero hoy por hoy se considera un consenso común su participación insurgente desde diciembre de 1810, con participación de batallas y sitios en lugares como Tixtla, Acapulco y Chiapas. Mucho tiempo se ha considerado, sin embargo, que la relevancia del personaje es a partir de que se queda como responsable de la defensa de Izúcar. La Secretaría de la Defensa Nacional aporta que el 15 de septiembre de 1810 quedó adscrito a la tercera compañía del Regimiento de Guadalupe comandada por el coronel Galeana, y para el 15 de diciembre de 1811 alcanzó el grado de capitán de infantería y pasó al día siguiente a las órdenes directas de aquel futuro siervo de la nación, teniendo estos datos calidad de oficiales. Por el contrario, en una biografía publicada en 1971, Herminio Chávez Guerrero enfatizó que Guerrero había salido de su pueblo a fines de octubre o principios de noviembre de 1810, con el objetivo de llegar a la Costa Grande a fin de incorporarse a las fuerzas de Galeana. Con él, ingresó a la división que organizaba Morelos en el sur novohispano. De esta manera, se hizo soldado insurgente en Tecpan, el 7 de noviembre de 1810. Una vez que Morelos arribó a tal sitio, una semana después, ya peleaba contra los realistas encargados del resguardo de Acapulco. Se propuso en ese mismo año también en un artículo que en realidad Guerrero ocupó un papel relevante hasta 1814, con la implementación de la Guerra de Guerrillas. En tiempos más actuales, en artículos publicados desde 2002 hasta 2011, Silvia Martínez del Campo, Raquel Huerta Nava, Eduardo Miranda Arrieta y Francisco Arzola Jaramillo, la primera en 2002, Raquel Huerta Nava en su novela de 2007 y Eduardo Miranda Arrieta en 2011. No terminan de ponerse de acuerdo en el momento exacto del ingreso de Guerrero a la militancia insurgente, ni de su tipo de participación, desde ir a ocupar rápidamente grados de oficial a través de un rápido ascenso por hazañas de guerra, hasta una discreta participación como soldado que poco a poco va tomando relevancia, siendo, por ejemplo, su primer contacto con el siervo de la nación el de una fuente de contexto sobre la zona en que estaría operando la insurgencia, por su conocimiento como arriero en las rutas de esa zona. Sin embargo, Jesús Guzmán Uriostegui, en 2014, presenta un parte realista en el que se informa que un 18 de noviembre de 1810, los cabecillas Manuel Vega y Francisco Hernández se habían apoderado de Teloloapan tras solivantar, por órdenes directas de Miguel Hidalgo, la jurisdicción de Tetela del Río y hacerse de un ejército de alrededor de 5,000 elementos, entre los que hoy sabemos se encontraba Guerrero y no en un papel secundario. La Guerra de Guerrillas. Para 1815, con Morelos fusilado y la estabilidad regresando a la península, el estado de la lucha insurgente era cargado casi en su totalidad por Vicente Guerrero.
manteniendo la esperanza del éxito insurgente a través de la guerra de guerrillas, formato de guerra en el cual resultó excepcionalmente hábil, sirviéndose principalmente del conocimiento geográfico que su experiencia como arriero en la región le había sumado. Aunado a esto, su indiscutible valentía y arrojo lo convertían a la vez que un caudillo, una bandera para los cada vez menos creyentes en la causa independiente. Para 1820, y tras haber derrotado horda tras horda que los realistas le habían arrojado, sin embargo, es ilógico pensar que el caudillo estuviera pasando por su mejor momento. Cuando tuvo a bien unirse a Iturbide, los años de guerrilla desde luego ya habían hecho su mella. El poder y la política. Ya unido a Iturbide y tras el éxito del Plan de Iguala, Guerrero aceptó subordinarse en la nueva empresa independiente e incluso llegó a reconocer a Iturbide como emperador. Sin embargo, tras el intento de este último para frenar el creciente poder de la neonata clase política mexicana, los cuales solo se habían preocupado por aumentar su poder y comodidades sin haber siquiera discutido una sola ley constituyente, que era el objetivo por el cual se les convocaba en aquel congreso, Guerrero junto a otros viejos insurgentes, encabezados por Bravo, desconocieron a Iturbide, lo derrocaron, exiliaron y fusilaron, una vez que el exemperador intentó volver a México con la intención de avisar de una conspiración que tenía el objetivo de la reconquista del recién liberado país. Guerrero ascendió a la presidencia por medio de un levantamiento armado en 1828, durando su mandato apenas 9 meses, siendo traicionado por su vicepresidente. Cuando Guerrero intentaba recuperar el poder, fue aprehendido en el bergantín del mercenario genovés Francisco Picaluga, posteriormente llevado a Oaxaca y fusilado. Irónicamente, casi de la misma manera express y sin derecho a defenderse, como algunos años atrás habían hecho ellos con el primer emperador de México. Su cambiante representación. Uno de los temas más interesantes en torno a Guerrero es el relacionado a su origen racial. Hoy por hoy podemos hablar y reconocer los personajes de la historia de México que son afrodescendientes, siendo uno de los más relevantes precisamente Guerrero. Pero no siempre fue así. Si hacemos una búsqueda rápida, nos daremos cuenta que la representación de Guerrero ha cambiado drásticamente con el tiempo, siendo las primeras representaciones gráficas elementos muy alejados de la realidad, presentándonos un guerrero que fácilmente podría pasar por alguno de los tantos criollos que lucharon en favor de la independencia, pues aún teniendo la relevancia que logró, los prejuicios raciales desde luego no dejaban de tener influencia, pues fue poco a poco que se fue aceptando su imagen de claros rasgos afrodescendientes, hasta el día de hoy en el que se le reconoce como uno de los grandes héroes afrodescendientes de nuestro país. En las letras de su tiempo, son muchos los ejemplos en los que se utilizaba su color y su origen étnico para insultarle, opiniones emitidas incluso por viejos compañeros de armas y amigos que posteriormente fueron adversarios políticos, divididos por las logias masónicas más que por las ideas y posturas políticas. Ejemplo de esto es una de las muchas opiniones de Bustamante, donde se burla del aspecto físico del general, quien describe a Guerrero como un puerco cuino en lo gordo y lucio, lleno de canas y muy propio para servir de espantojo en un chilar. Y en la misma línea describe su cara como efigie prieta y más gorda que un cuino, y su persona como un hombre que debía ser porquerizo. La admiración que le había rendido desaparece y al encontrarse en bandos opuestos de la política del momento, el primer elemento al que Bustamante recurre para el ataque es el origen racial de Guerrero. Por otro lado, uno de los grandes escritores y de los pocos políticos dignos que ha tenido este país, Ignacio Manuel Altamirano, dice de Guerrero lo siguiente: allí tenéis a Guerrero, a ese hombre que nos envidian las naciones más grandes de la tierra, para quien los reveses eran razones para ser fiel, para quien la esperanza era un motivo para perseverar, para quien la miseria no era un obstáculo, para quien la familia no era una cadena que lo atara al poste de la inacción, para quien la envidia era un sentimiento desconocido, para quien la cobardía era una vana palabra, para quien los alimentos estaban en los bosques y las municiones en las cartucheras del enemigo. Dicho por este abogado, escritor, periodista, maestro,
político y además héroe de la nación, Ignacio Manuel Altamirano. Al día de hoy, de los grandes aportes al giro de la rueda de la historia de nuestro país, amén de lo hecho por la libertad y la emancipación de España, se le debe recordar por haber abolido la esclavitud como uno de sus actos más célebres durante su presidencia, y emitir la famosa frase, "La patria es primero", que fue dicha a su padre como respuesta a la oferta del virrey de indultarse y de deponer las armas. Para alcanzar la paz, sin embargo, y de manera muy irónica, hoy resalta en el recinto, en letras de oro, en donde lo peor de nuestra raza y nuestra gente se ingenia maneras cada vez más novedosas de pisotear los sacrificios y las ideas por las que murieron los que verdaderamente fueron valientes. Ojalá que les pudieran preguntar a todos aquellos que como Guerrero se arriesgaron y murieron en defensa de sus ideas políticas, lo que opinan de la raza parasitaria a la que hoy por hoy se hace referencia cuando se dice político en México. Muchas gracias y si les gustó el video, suscríbanse.